Hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que podemos estar por aquí en el día de hoy para continuar nuestras reflexiones diarias. Estamos en la semana 10, hablando sobre la iglesia, el cuerpo de Cristo. Hoy vamos a hablar del cuerpo que edifica en conjunto, el cuerpo que edifica en conjunto. Y vamos hoy a ver un versículo del cual hacía cierta referencia ayer, Efesios 4:16. Vamos a hablar ahora de nuestra cooperación y cómo la iglesia se edifica con la colaboración mutua de todos los creyentes. Oramos y comenzamos. Señor y Dios, que habitas en santidad perpetua, honramos y bendecimos tu nombre. Este día agradecemos la oportunidad que nos concede de venir a tu presencia, de poder, Señor amado, tener el privilegio de leer tu palabra, de tener tu santo libro en nuestras manos. Te damos gracias por la obra de inspirar a escritores para que por tu Espíritu Santo hablaran y colocaran en tu palabra exactamente el mensaje que tú quisiste disponer, Señor, para revelarte a nosotros y que nosotros podamos conocerte y conocer tu propósito y tu plan de amor para con la humanidad. Gracias por permitirnos, Dios mío, leer tu santo libro y por darnos tu Espíritu Santo que nos guía a la verdad. Señor, pedimos que tu presencia esté en medio nuestro, que nos acompañe, que nos dé conocimiento de tu palabra, que bendiga a mis hermanos que participarán de este tiempo, que tú, Señor amado, nos use como instrumentos de bendición para otros, oh Dios, y que muchas almas puedan ser alcanzadas con el mensaje del Evangelio. Por Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Amén. El cuerpo que edifica en conjunto, Efesios capítulo 4, versículo 16, dice así: de quien todo el cuerpo, refiriéndose a Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, por causa de él, que es la cabeza, se mantiene concertado y unido entre todas las coyunturas y nos ayudamos mutuamente según la actividad propia de cada miembro del cuerpo y vamos recibiendo el crecimiento para edificarnos en amor. Ahora repito el versículo: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, y presta atención a eso, las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, preste también atención a eso, cada miembro tiene su actividad propia, pero nos ayudamos mutuamente en la actividad que desarrollamos y en esa colaboración recibimos nuestro crecimiento para edificarnos en amor. Un versículo bíblico maravilloso. Es en la conclusión de cuando el apóstol Pablo a partir de Efesios 4:11 empieza a hablar de los ministerios en la iglesia, la función de esos ministerios y cómo esos ministerios junto con Cristo, que es la cabeza, colaboran juntos para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cada miembro del cuerpo de Cristo aporta algo esencial. Cada miembro del cuerpo de Cristo aporta algo esencial para que la iglesia crezca y se edifique en amor. Cada miembro del cuerpo de Cristo aporta algo esencial para que la iglesia crezca y se edifique en amor. Pablo presenta a la iglesia como un organismo vivo donde Cristo es la cabeza y cada creyente es un miembro con una función única. La iglesia es un organismo vivo. Todo organismo vivo crece, pero también todo organismo vivo sufre dolor, puede enfermarse. O sea, eso es natural de los organismos vivos. La aspiración de Dios es que la iglesia como organismo vivo crezca y produzca sanidad para la humanidad. Pero como organismo vivo puede estar expuesta a estancarse, puede estar expuesta a enfermarse. No es el propósito de Dios, pero puede ocurrir. Ahora, la iglesia es un organismo vivo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y cada creyente es un miembro con una función única en el cuerpo de Cristo. La madurez espiritual no se alcanza en la soledad, y ya eso lo hemos hablado en muchísimas otras reflexiones, sino en la comunidad de la iglesia. La edificación del cuerpo no depende de unos pocos líderes, sino de la participación fiel y amorosa de todos. La edificación de la iglesia no depende de unos pocos líderes, sino de la participación fiel y amorosa de todos. Cuando cada miembro aporta lo que Dios le ha dado,
la iglesia crece en unidad, fortaleza y amor. Cuando cada miembro aporta, pone, coloca, participa, bendice, ministra con lo que Dios le ha dado, la iglesia crece en unidad, la iglesia se hace más fuerte y la iglesia crece en amor. La iglesia es un cuerpo vivo. Recibe su crecimiento de Cristo, que es la cabeza, pero que se edifica cuando cada miembro aporta lo que Dios le ha dado. Recuerdan que hemos hablado de esa diversidad y que en esa diversidad el Espíritu Santo imparte dones. Bueno, la diversidad permite que hayan muchos dones en la iglesia, muchos ministerios en la iglesia, muchos talentos en la iglesia. Y todos esos dones, talentos y ministerios, cuando son puestos en colaboración, entonces la iglesia es edificada. Porque como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, capítulo 12, 13 y 14, el apóstol habla de que los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. No se trata de un crecimiento individualista donde cada uno va construyendo su propio imperio, sino de un crecimiento colectivo, comunitario, el crecimiento de la iglesia. Se trata del crecimiento de la iglesia, no de mi crecimiento personal, particular, privado, individual, sino del crecimiento de la iglesia. Tú colocas tu don, talento, ministerio con el que Dios te bendijo a favor del crecimiento de la iglesia para edificar la iglesia de Jesucristo, porque no es una tarea individual, sino una tarea de la colectividad de la iglesia. El Espíritu Santo distribuye dones, impulsa el servicio y fortalece la unidad para que el cuerpo avance. El Espíritu Santo distribuye dones, Él es el que da dones como Él quiere, impulsa el servicio y fortalece la unidad para que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, avance en amor. O sea, los dones, talentos, ministerios, gracias, favores que Dios nos lo provee para edificar y para avanzar en amor, no para dividirnos, no para tener conflictos, no para pelearnos, no para competir, sino para edificarnos en amor. Esta verdad resalta la obra activa del Espíritu Santo en la iglesia. Él conecta, Él capacita y Él moviliza a cada creyente para ejercer su don. El Espíritu Santo conecta, el Espíritu Santo capacita y el Espíritu Santo nos moviliza para ejercer nuestros dones en la iglesia. La iglesia madura cuando cada miembro responde al impulso del Espíritu y sirve con amor. La iglesia madura cuando cada miembro responde al impulso del Espíritu y sirve con amor, con el talento y el don que Dios le ha dado, que se lo ha dado para que sirva con amor. Y ese servicio con amor para edificación de la iglesia es lo que permite que la iglesia madure, se desarrolle, avance, crezca. El apóstol dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido por toda la coyuntura. Esto quiere decir que Cristo es el origen, la fuerza y la dirección del crecimiento espiritual. Como cabeza, Cristo direcciona al cuerpo para el crecimiento. Todo el cuerpo de Cristo, llamado iglesia, bien concertado y unido, crece cuando ponemos en ejercicio los dones y ministerios con el que el Espíritu Santo nos ha bendecido para edificación de la iglesia. Pero ese crecimiento se manifiesta a través de la participación de cada miembro. Cada miembro debe participar, colaborar y colocar el don que Dios le ha dado al servicio de la edificación de la obra de Dios. No hay creyentes sin propósito. No hay creyentes sin propósito. Y no hay don sin utilidad. Todo creyente tiene propósito, todo creyente tiene un don y todo don que tiene cada creyente es útil. No hay función sin valor. Todo lo que cada creyente hace como función en el cuerpo de Cristo tiene valor. Desde lo más simple hasta lo más complejo, toda función que cualquier miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, hace en la iglesia es una función valiosa. Del mismo modo que en el cuerpo humano nosotros no podemos decir que hay un miembro que realiza una función improductiva, que no sea valiosa para el bienestar del cuerpo. Del mismo modo no podemos decir que haya creyente que haga algo en la iglesia que no le genere valor al cuerpo, a menos que no sea algo que en vez de edificar destruye. Porque todo está orientado a que lo que tú haces lo hagas para edificación del cuerpo de Cristo. Si lo haces para destrucción, entonces no es una función del cuerpo.
En el cuerpo humano hay lo que se llama enfermedades autoinmunes, enfermedades que ellas se alimentan del mismo cuerpo para destruir el cuerpo. Y lo hacen aparentemente en protección del mismo cuerpo. Entonces, a menos de que tú no seas, de que no haya creyente que sea una enfermedad autoinmune en el templo, que destruya el templo buscando aparentemente protegerlo, entonces todo lo que tú haces tiene que ser útil para la edificación del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es sano y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no puede tener enfermedades autoinmunes, que son aquellas que operan en aparente protección del cuerpo, van destruyendo ellas mismas al cuerpo. Entonces, Cristo es el origen, es la fuerza y es la dirección del crecimiento espiritual de la iglesia. Y ese crecimiento se manifiesta a través de la participación de cada miembro. No hay creyente sin propósito, no hay don sin utilidad, no hay función sin valor. El cuerpo se edifica bien concertado y unido, lo que implica cooperación, humildad, dependencia mutua. El cuerpo se edifica en un concepto bien concertado y unido. ¿Qué implica eso que el apóstol Pablo dice, del cual el cuerpo bien concertado y unido va creciendo? Esto implica que el cuerpo, la iglesia de Cristo, crece cuando hay cooperación, cuando hay humildad y cuando hay dependencia mutua. O sea, yo dependo de ti, tú dependes de mí, todos dependemos los unos de los otros, todos colaboramos, todos nos ayudamos. Y todo esto debe ocurrir en amor, porque una vez más el amor es el vínculo perfecto. El amor es aquel lubricante que permite que cuando yo me uno contigo para hacer una función de la obra del Señor, a ti no te duele, a mí no me duele. Lo hacemos de manera fácil, de manera sencilla, de forma flexible, de manera ágil, porque el amor nos une a ti y a mí para desarrollar una función en el cuerpo de Cristo. En amor, porque el amor es el ambiente donde el Espíritu Santo obra con libertad. Cuando en la iglesia hay amor, el Espíritu Santo obra con libertad. Como lo dice el apóstol Pablo, de quien todo el cuerpo, Cristo es la fuente de vida, de dirección y crecimiento de la iglesia. De él todo el cuerpo recibe dirección, recibe vida y recibe crecimiento. Todo lo que la iglesia es y hace fluye de Cristo Jesús. Todo lo que la iglesia es y hace fluye de Cristo Jesús, y ya hablamos de Cristo gobernando su iglesia, de quien todo el cuerpo, número 2, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. El cuerpo de Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. La iglesia está diseñada para funcionar en interdependencia. Y otra vez vuelvo al ejemplo del cuerpo. Piensa en sus brazos. Sus brazos tienen distintas partes, pero esas partes están unidas por coyuntura. Pero cada parte del cuerpo necesita de la otra parte del cuerpo para poder realizar la función que le ha sido asignada al brazo. De modo que tienen que depender uno del otro, tienen que colaborar uno con otro, tienen que unirse uno al otro para poder desarrollar la función. Y cuando la coyuntura está afectada y no tiene la suficiente elasticidad, entonces el movimiento duele. El ejercicio de la función es un ejercicio doloroso, pero cuando esas coyunturas, que son el amor, están bien, entonces los movimientos al desarrollar las funciones no son dolorosos. Y eso edifica y fortalece al cuerpo. La iglesia está diseñada para funcionar en interdependencia. Nadie puede ser cristiano a su propia expensa y funcionar solo. Ningún ministerio es suficiente para hacer todo el trabajo y la misión que Cristo encomendó a la iglesia. Todos los creyentes, todos los dones, los talentos y ministerios en la iglesia necesitan de la colaboración, cooperación y participación e interdependencia de otros. Cada miembro sostiene, conecta y fortalece a los demás. Cada miembro sostiene a los demás, conecta con los demás y fortalece a los demás. Tú me fortaleces a mí, yo te fortalezco a ti. Mi función en el cuerpo te bendice, tu función en el cuerpo me bendice. Según la actividad propia de cada miembro. Cada creyente tiene una función específica, tiene una actividad propia, algo a lo que Dios lo llamó, una actividad que es útil, que es productiva, que es de bendición para la iglesia. Cada creyente, según su actividad,
No todos hacen lo mismo porque no todo el cuerpo es ojo, ni todo el cuerpo es nariz, ni todo el cuerpo es oído. No todos hacen lo mismo, pero todos aportan lo necesario para el crecimiento del cuerpo. No todos los miembros del cuerpo humano hacen lo mismo. Cada miembro del cuerpo tiene una función, pero cada uno ejerciendo su función aporta vitalidad, crecimiento, desarrollo, bendición, salud al cuerpo. Número 4, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento verdadero no es solo numérico, sino es espiritual. Pienso que primero espiritual y luego numérico, porque debería ser el Espíritu Santo operando en la iglesia que traiga a las personas que van a ser parte del crecimiento numérico. Fue así como ocurrió en Hechos capítulo 2. Los creyentes hacían su parte cada día y Dios añadía a la iglesia cada día los que habrían de ser salvos. El crecimiento verdadero no es solo numérico, es espiritual, y yo digo no solo que no es numérico primero, sino primeramente espiritual. Yo digo es espiritual básicamente. Cuando la iglesia está creciendo espiritualmente, va a crecer también numéricamente. De modo que el crecimiento primero, el que más tenemos que buscar, es el crecimiento espiritual. Y ese crecimiento espiritual está representado en el amor que nos tenemos, en la paz que nos caracteriza, en la evidencia testimonial que damos frente al mundo de que somos discípulos de Cristo Jesús. Entonces, esa experiencia, esa bendición espiritual, ese crecimiento, esa maduración espiritual va a traer crecimiento numérico. Ocurre en un ambiente de amor. El crecimiento espiritual y numérico va a ocurrir en un ambiente de amor, porque el amor es el motor y es el clima para la edificación de la iglesia. El amor impulsa la edificación y el amor provoca, crea el ambiente adecuado para la edificación de la iglesia. La iglesia no crece por la fuerza de unos pocos, sino por la fidelidad de muchos o de todos. La iglesia no crece por la fuerza de unos pocos, el esfuerzo, el trabajo de unos pocos, sino por la fidelidad de muchos. Dios ha puesto en cada creyente dones, capacidades y posibilidades para edificar a otros. Dios ha puesto en cada creyente dones, capacidades y oportunidades para edificar a otros. En cada iglesia hay creyentes que son de bendición para edificar a otros creyentes. Creyentes que se ganan la confianza por dirección divina de que otros le llamen, le consulten, le busquen y siempre tienen una palabra de consejo, de ánimo. No tienen chisme, crítica y murmuración en sus bocas, sino que cuando alguien le llama porque necesita oración, porque necesita consuelo, porque necesita consejo, dirección, entonces recibe esa dirección, ese consejo, ese consuelo. De modo que cada creyente ha sido puesto en el cuerpo y tiene dones, tiene capacidades y tiene posibilidades, oportunidades para edificar a otros. Cuando un miembro no aporta, el cuerpo se debilita. Cuando todos participan, el cuerpo se fortalece. A la iglesia le hace falta tu aporte. La iglesia es bendecida por tu aporte. La iglesia es fortalecida por tu aporte. Nunca crea que tu aporte es innecesario, que tu aporte no es válido, que tu aporte no hace la diferencia. Si lo que haces para Dios y para su iglesia hace la diferencia, permite que la iglesia avance, permite que la iglesia sea fuerte, permite que la iglesia sea bendecida, permite que la iglesia sea sanada, permite que la iglesia sea fortalecida. Lo que tú haces para Dios en la iglesia del Señor es maravilloso, es bueno, es poderoso, sirve, bendice, edifica. Así que no dejes de hacer lo que haces para Dios, no importa que sientas o creas que lo que haces es poco. Si es para edificación, si lo haces con amor, entonces de bendición para la iglesia. Si haces algo que no es producido a partir del amor y que lo que provoque pleito, contienda, división, amargura, heridas, entonces lo que está haciendo destruye el cuerpo. Pero si lo que haces para la obra de Dios, bendice, edifica, une, fortalece, entonces, bienvenido sea. Hazlo con amor. No importa que para ti sea poco lo que haces, lo poco que esté haciendo, lo estás haciendo para bendición de la iglesia. El amor es el ambiente donde la iglesia, donde ocurre la edificación. Sin amor el servicio se vuelve pesado. Con amor el servicio se vuelve gozoso. La iglesia madura cuando cada miembro sirve desde Cristo y para Cristo.
La iglesia madura cuando cada miembro sirve desde Cristo y para Cristo. El amor es el ambiente donde la edificación ocurre. Es en ese ambiente que la iglesia es edificada. Sin amor el servicio se vuelve pesado. Servir sin amor es pesado. Con amor el servir produce gozo. Cuando le sirvo a alguien con amor, siento gozo en mi corazón. La iglesia madura cuando cada miembro sirve desde Cristo y sirve para Cristo. El cuerpo de Cristo crece cuando cada miembro cumple su función en amor. La iglesia crece cuando cada miembro cumple su función en amor. Cada uno tiene una función y debe cumplirla en amor. Cristo es la cabeza que dirige y nosotros somos los miembros que edificamos. Cada uno de nosotros debe aportar con fidelidad, humildad y amor para que la iglesia avance. Cristo es la cabeza y nosotros somos los que edificamos la iglesia. Y cada uno debe hacer su aporte en amor para que la iglesia sea edificada. De modo que la iglesia no crece por fuerza de unos pocos, sino por la fidelidad de muchos. Y Dios ha puesto en cada creyente dones, capacidades y oportunidades para edificar a otros. Y cuando un miembro no aporta, el cuerpo se debilita. Pero cuando todos participan, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, florece. Permitamos que nuestra iglesia, la congregación en donde Dios nos ha colocado, florezca por medio de nuestro servicio de amor a la obra de Dios. Aplicación para hoy. Pregúntate esta semana, ¿qué puedo aportar para edificar mi iglesia? ¿Qué puede aportar para edificar tu iglesia? ¿Qué traes? ¿Qué don? ¿Qué ministerio? ¿Qué talento? ¿Qué tarea? ¿Qué actividad? ¿Qué servicio puedes aportar para el crecimiento de tu iglesia? Asegúrate que cualquier cosa que quieras hacer sea para la edificación del cuerpo de Cristo, que esté guiada y dirigida por amor, impulsada por la cabeza que es Cristo, por el Espíritu Santo de Dios, que es nuestro Maestro y guía en esta tierra para el cumplimiento de nuestra misión. Da una palabra de ánimo a alguien que necesite una palabra de ánimo. Sirve en un área donde hay una necesidad en la iglesia. Si ves necesidad en la iglesia, a veces la gente ve cosas que no se hacen, de repente la toma en cuenta, pero lo que hace es una crítica, en vez de ponerse a las órdenes. Yo he observado que aquí en la iglesia no se está haciendo tal cosa y se puede hacer, de modo que me gustaría, si me permiten ayudar, colaborar con eso, me gustaría que me lo permitan porque estoy dispuesto a hacerlo. A veces hay gente que es muy práctica en observar lo que falta, pero no en disponer de su tiempo y de su voluntad para cubrir esa falta. Entonces, qué bueno si podemos estar dispuestos a servir en una área de la iglesia donde hay necesidad. Es posible que cuando yo veo que falta algo, Dios me esté mostrando un área en la que yo puedo servir. Entonces, en vez de simplemente decir que falta algo y criticar la falta de algo, ¿qué tal si yo, al Dios permitirme observar donde hay una necesidad, yo mismo me dispongo a ser el instrumento de Dios para suplir esa necesidad? Ora por un hermano o un ministerio específico de la iglesia. ¿Qué tal si oramos por la gente que predica? ¿Qué tal si oramos por la gente que enseña? ¿Qué tal si oramos por la gente que ministra la adoración en la iglesia? ¿Qué tal si oramos por lo que limpian la iglesia? ¿Qué tal si oramos por la gente que es fiel en sus diezmos y ofrenda para que sigan bendiciendo la obra de Dios con su participación económica? ¿Qué tal si oramos por la gente que se involucra en las tareas de la iglesia? Esas gentes no son perfectas, no son posiblemente las mejores personas siempre ni en todo, pero una crítica no le va necesariamente a cambiar y a transformar la vida. Una oración lo puede cambiar. Una actitud de disposición para ayudar a las personas que están haciendo el trabajo, que a veces no tienen toda la fortaleza, todo el conocimiento, la sabiduría, el tiempo para hacerlo de manera perfecta. Una mano dispuesta a colaborar, a participar, a involucrarse también, va a cubrir la falta, porque como dice la Biblia, el amor cubrirá multitud de faltas. Allí donde alguien no está haciendo bien su trabajo, es posible que falte una mano maravillosa que con amor esté dispuesto a ayudar, a colaborar para cubrir esa falta. Ora por un hermano o un ministerio específico. Apoya de manera práctica a alguien que está pasando por una carga. Disponte a ayudar. Mira a la gente que está envuelto en muchísimas tareas y ponte a las órdenes. Dile, ¿puedo ayudarte? ¿Puedo colaborar contigo en este momento? ¿Puedo hacer algo que pueda ser beneficioso para colaborar con el trabajo que hace? Promueve la unidad, la reconciliación y la paz en la iglesia.
promueve la unidad, la reconciliación y la paz en la iglesia. No promueva chisme, no promueva contiendas, no promueva comentarios negativos, no promueva críticas. Promueve aquello que contribuye a la unidad, que contribuye a la reconciliación y a la paz entre los creyentes en la iglesia. La edificación del cuerpo comienza con pequeños actos de obediencia, pequeños actos de amor, pequeños actos que traen paz, pequeños actos que traen unidad, pequeños actos que traen reconciliación. Esas cosas pequeñas, esas pequeñas palabras de aliento, ese pequeño mensaje que bendice a un hermano y que le hace saber que alguien está notando su ausencia o alguien está siendo bendecido con el servicio que hace. ¿Cuántas veces le ha escrito a los adoradores para decirle, tu ministerio bendice mi vida? ¿Cuántas veces te ha acercado al predicador para decirle, tu mensaje bendice mi vida? ¿Cuántas veces te ha acercado a gente que hace tareas simples en la iglesia que a veces no son tan tomadas en cuenta como mantener aseada la iglesia? Y le ha dicho el trabajo que hace para mantener la iglesia higiénica, limpia, bonita, adornada. Bendice mi vida porque cuando vengo puedo disfrutar del ambiente sano, del ambiente oloroso, del ambiente hermoso, bien organizado, por gente que se dedica a preparar el ambiente adecuado para que la bendición de Dios fluya. Porque el Espíritu Santo, la bendición de Dios que se mueve en el orden, necesita de una iglesia también bien aseada. Y hay gente que pone su mano y su esfuerzo para que la iglesia esté bien aseada. ¿Cuántas veces le hemos dicho a la gente, el trabajo de aseo que haces en la iglesia bendice mi vida? Cuando vengo a orar, cuando vengo al culto, que vengo tiempo antes de que el culto empiece para dedicar tiempo a orar, me siento bien porque la iglesia está bien ordenada, bien organizada, bien olorosa, gente que bendice nuestra vida. Gente que nos bendice cuando canta, cuando predica, cuando limpia la iglesia, cuando cuando enseña a nuestros hijos en la clase bíblica. A veces nos quejamos del maestro que no hace la cosa bien. La pregunta, ¿nos hemos acercado para bendecir al maestro que lo hace bien? Si estamos tan atentos a llamar la atención y a quejarnos del que lo hace mal, eso no es exactamente un problema, pero podemos acercarnos al que lo hace bien y bendecirlo y decirle, agradezco la forma como trata y enseña la palabra de Dios a mis hijos. La edificación del cuerpo comienza con pequeños actos. Esta semana, que estos días podamos hacer pequeños actos que traigan bendición a nuestras vidas y a la iglesia del Señor. Y yo no digo que no haya mucha gente que lo hace, ni creo necesariamente que no se haga. Estoy motivando porque en esta semana nos toca el tema de ver la iglesia como cuerpo de Cristo, motivando y lógicamente, de seguro que hay alguien que no lo hace, de seguro que hay alguien que quizás no promueve las cosas que debería promover para el bien de la iglesia. Yo sé que hay muchos, la mayoría, que son instrumentos de bendición y quien al pasar por estas enseñanzas siente que no está haciendo lo correcto, entonces debe ser motivado a hacer lo correcto. Pero qué bueno que podemos ser instrumentos de bendición, de edificación para la iglesia del Señor. Qué bueno que podemos tener la motivación para revisar y corregir nuestras vidas y ser instrumentos de bendición, porque Dios siempre quiere que tu talento, tu don, tu ministerio, tu palabra, lo que dice, sea de bendición para su iglesia. Preguntas para hoy: ¿estoy aportando activamente al crecimiento de mi iglesia o solo estoy recibiendo? ¿Estoy aportando activamente al crecimiento de la iglesia o solo estoy recibiendo? ¿Qué dones o capacidades me ha dado el Espíritu para bendecir a otros? ¿Ha descubierto tus dones, tu capacidad y tu talento? ¿Los conoces? ¿Los ha puesto a disposición de la iglesia? ¿Ha mostrado interés por servir con ellos? ¿Alguna vez te han negado trabajar en la obra del Señor? Si eso ha pasado, vuelve a intentarlo. Vuelve a intentarlo, vuelve a hablar, vuelve a ponerte a las órdenes, pero no deje morir el don y el talento que Dios te dio, porque alguna vez te dijeron que no, porque alguna vez te negaron la posibilidad y la oportunidad de trabajar con tu don. Si eso ha pasado, vuelve con tu don, tu talento, tu ministerio a la orden para el trabajo de edificación de tu iglesia. ¿Estás permitiendo que Cristo dirija tu servicio dentro del cuerpo? Permite que Cristo dirija tu servicio para que lo que haces en la iglesia de Cristo sea siempre de bendición y de edificación, porque está siendo dirigido por Cristo en tu vida. Comparta estas reflexiones con hermanos y hermanas, amigos de nuestra iglesia, de otras congregaciones que necesitan ser bendecidos por estas palabras, fortalecidos por esta palabra
permita que este tiempo de reflexión bíblica llegue a muchos para que todos seamos de bendición en nuestras iglesias, allí donde nos congregamos, que seamos siempre instrumentos de bendición y recursos de Dios para la edificación de su iglesia. Señor y Dios amado, gracias. Gracias por este tiempo. Bendice tu iglesia. Crea, Señor amado, aleluya, el espíritu necesario en cada creyente para la unidad de tu obra. Permite, Señor, que cada creyente ponga a disposición el don con el que tú le has bendecido para la edificación de tu iglesia. Que cada uno, Señor amado, esté convencido de que está haciendo lo que hace, Señor, a partir de tu dirección, de tu propósito, de tu plan, para estar seguro que todo lo que hacemos lo hacemos para bendición, Señor. Conviértenos, haznos instrumentos de bendición para tu casa. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les guarde. Y si Dios lo permite, nos vemos mañana para concluir esta semana número 10, hablando sobre la iglesia como cuerpo de Cristo. Dios le bendiga, Dios le guarde a todos.